En este video hablaremos de la declaración de guerra de Chile a las repúblicas del Perú y Bolivia el día 5 de abril de 1879 y que da inicio, en forma oficial, a la Guerra del Pacífico. Pero comenzaremos este relato un par de días antes. El día 1 de abril de 1879, el Consejo de Estado de Chile aprobó solicitar al Congreso una declaración de guerra al Perú y Bolivia. José Antonio de Lavalle, ministro plenipotenciario del Perú en Chile, se entera por los diarios chilenos la noticia de que el Consejo había aprobado la declaración de guerra al Perú. Envía un cable al ministro peruano Manuel Irigoyen adjuntando la noticia y le pide al ministro chileno Alejandro Fierro, mediante una nota, aclaraciones sobre dicha nota. El día 2 de abril de 1879, en Santiago de Chile, el Congreso, en sesión secreta y con una rapidez extraordinaria, aprueba y autoriza al gobierno chileno a declararle la guerra al Perú y a Bolivia. Perú es considerado beligerante por Chile y declara rotas las relaciones. Alejandro Fierro, quien deja el cargo de ministro subrogante de Guerra y Marina, envía una nota a Lavalle, comunicándole que Chile da por terminadas las conversaciones con él y su delegación. Comillas, ministro de Relaciones Exteriores, Santiago, abril 2 de 1879. Señor, la manifestación hecha en estos últimos días al ministro chileno en Lima por su gobierno de que no podía declararse neutral en nuestra contienda con Bolivia por tener un pacto de alianza defensivo, que es el mismo que usted me leyó en la conferencia vida el 31 del pasado, ha hecho comprender a mi gobierno que es imposible mantener relaciones amistosas con el Perú. Ateniéndose a la respuesta de usted, me dio la primera conferencia que tuvimos el 17 de marzo último, al contestar a la interrogación que le hice sobre si existía o no ese pacto, y en la que usted me aseguró que no tenía conocimiento de él, que creía que no existía y que esa pretendida convención no podía haber sido aprobada por el Congreso peruano en 1873, en que se decía ajustada y mucho menos en los años posteriores el que usted formó parte de la comisión diplomática. Ateniéndose a esa respuesta, repito, mi gobierno ve que el de usted, reservando el pacto de su excelencia y a este gobierno, se ha colocado en una situación profundamente irregular. Mi gobierno se ha sorprendido al saber que el del Perú proyectase y suscribiese ese pacto en los momentos en que manifestaba hacia Chile sentimientos de cordial amistad. A ese acto misterioso en que se pactó la reserva más absoluta, el gobierno de Chile contesta con elevada franqueza que declara rotas las relaciones con el gobierno del Perú y lo considera beligerante, a virtud de la autorización que a este efecto y con fecha de hoy ha recibido de los altos cuerpos del Estado. Al enviar a usted sus pasaportes, me cumple asegurarle que se han impartido las órdenes convenientes a fin de que se ofrezcan a usted para su regreso y al personal de la legación permanente del Perú todas las facilidades y consideraciones que le son debidas. Con sentimientos de distinguida consideración, reitero a usted las expresiones de alta estima con que soy de usted atento y seguro servidor. Alejandro Fierro. Al señor don José Antonio Lavalle, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú. Este documento recién lo recibe Lavalle el día 3 de abril. Uno de los telegramas de Lavalle a su país dice lo siguiente, comillas, a su excelencia el presidente, Lima, se va a declarar la guerra al Perú el 4. Refuerce Iquique, Lavalle. El día 3, Chile da por terminadas las negociaciones con José Antonio de Lavalle y el presidente chileno Aníbal Pinto designó a Patricio Lynch para que se encargue de los pasaportes y la seguridad de la delegación que debía volver al Perú. Según palabras del mismo Lavalle, Perú, comillas, no debía, no podía ni quería hacerlo, refiriéndose a la neutralidad de su país en el conflicto. Y también refiriéndose al Tratado Secreto de Alianza Defensiva, expresó: toda nación que se respete cumple con la palabra empeñada, sea cual fuese su destino. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado responde telegrama de Lavalle: retírese decorosa y convenientemente. Lavalle, por su parte, contesta la nota de Alejandro Fierro del día anterior. En uno de sus extractos dice lo siguiente, comillas,
No es tiempo ya de discutir las razones y los motivos en que usted funda la resolución tomada por su gobierno, y me limito, por lo tanto, a dar a usted las gracias por las órdenes que respecto a esta alegación, como a la permanente del Perú, ha impartido, y a reiterarme de usted por última vez la alta expresión y distinguida consideración que soy de usted muy atento servidor. Por su parte, el ministro chileno Joaquín Godoy Cruz comunica al peruano Manuel Irigoyen en Perú, en Lima, por intermedio de una nota, que el Perú es considerado con, comillas, el carácter de beligerante, asumido pues deliberadamente por el gobierno del Perú, en el hecho de haberse negado a hacer la declaración de neutralidad que le fue pedida, en el de haber dado por fundamento de su negativa la existencia de una alianza concertada con uno de los beligerantes, en el de haber suministrado a este auxilios directos de armas y municiones, cierre comillas, solicitando también sus pasaportes para dejar el país en la más próxima oportunidad. El día 4 de abril, la delegación de José Antonio de Lavalles deja definitivamente Chile. En Perú, el ministro chileno Joaquín Godoy Cruz se despide de quien también es su gran amigo, el presidente Prado, quien a su vez mandaba publicar en Lima un decreto que estipulaba que, considerando que el Perú se hallaba, comillas, en estado de guerra con la República de Chile, como consecuencia de la citada nota de Godoy del día 3 de abril de 1879, comillas, declárase en campaña el Ejército y a la Armada Nacional. Cierre comillas. Cabe señalar que el ejército peruano ya se encontraba en movimiento desde mucho antes, por ejemplo, enviando tropas y fortificando la caleta del Molle en Iquique casi un mes antes de esta fecha, más precisamente el 8 de marzo de 1879. Y así llega el día 5 de abril de 1879, que es cuando Chile oficialmente le declara la guerra a Bolivia y al Perú. Declaratoria de guerra, comillas. Santiago, abril 5 de 1879. Señor Intendente, en virtud de la facultad que me confiere el número 18 del artículo 82 de la Constitución del Estado y la ley del 4 del presente, he acordado y decreto. El gobierno de Chile declara la guerra al gobierno del Perú. El ministro de Relaciones Exteriores comunicará a las naciones amigas esta declaración, exponiendo los justos motivos de la guerra. Y el del Interior la hará llegar a noticia de los ciudadanos de la República, mandándola publicar con la solemnidad debida. Dado en Santiago el día 5 de abril de 1879. Aníbal Pinto, Belisario Prats, Fierro, Saavedra, Blesgana y Julio Segers. Comillas, Santiago, abril 5 de 1879. Señor Intendente, en virtud de la facultad que me confiere el número 18 del artículo 82 de la Constitución del Estado y la ley del 3 del presente, he acordado y decreto. El gobierno de Chile declara la guerra al gobierno de Bolivia. El ministro del Interior hará llegar esta declaración a noticias de los ciudadanos de la República, mandándola publicar con la solemnidad debida. Dado en Santiago el día 5 de abril de 1879, Aníbal Pinto, Belisario Prats, Fierro, Saavedra, Blesgana, Julio Segers. He aquí ambos decretos chilenos. La Armada chilena inicia su primera acción de guerra contra el Perú, bloqueando el puerto peruano de Iquique. La escuadra chilena, al mando de Juan Williams Rebolledo, apareció en el horizonte del puerto peruano de Iquique. El territorio peruano estaba al mando del coronel Justo Pastor Dávila, en calidad de prefecto del departamento de Tarapacá. En Iquique había una guarnición de 1.500 hombres, compuesta por cívicos iquiqueños, Guardia Nacional Local, y la primera división del ejército peruano al mando del coronel Manuel Velarde Seoane, conformada por 2 batallones y una batería de artillería. La segunda división al mando del coronel Belisario Suárez y conformada por más de 1.000 hombres estaba en el Molle, a 10 kilómetros al sur de Iquique. A las 2 de la tarde los buques chilenos iniciaron el reconocimiento de la isla Cuadros para verificar que no hubiera artillería que pudiera atacarlos por retaguardia. Luego del reconocimiento se acercaron a una cuarta de milla de la playa. La escuadra chilena estaba compuesta por 6 buques, el blindado Blanco Encalada, que enarbolaba la insignia del contraalmirante Williams. Lo acompañaban su gemelo el Cochrane, las corbetas Esmeralda, O'Higgins, Chacabuco y la cañonera Magallanes.
Cuando las naves chilenas largaron anclas, en la playa se embarcó en una falúa el capitán del puerto y de corbeta Salomé Porras, dirigiéndose al Blanco Encalada para protestar por su presencia, pero fue despachado por el contraalmirante Williams. Minutos después, se desprendió del Blanco Encalada una falúa llevando a bordo la comunicación del jefe de la escuadra chilena llevada por el capitán de fragata don Arturo Prat Chacón, ayudante del secretario Rafael Sotomayor Baeza en ese momento. La lancha atracó en el muelle de uso inglés en el puerto de Iquique, siendo recibida por el mayor Manuel Loaiza. El bloqueo del puerto comenzó cuando la Esmeralda disparó 3 proyectiles sobre la máquina resacadora de agua. Los iquiqueños y los jefes de la plaza comprendieron que se les quería hacer rendir por sed. A los chilenos residentes hubo que encerrarlos en almacenes viejos y a otros se les permitió acercarse a su escuadra o embarcarse en algún navío neutral. Con esta acción de guerra y estos decretos recién leídos, Chile formaliza la declaración de guerra a las repúblicas de Perú y Bolivia, y así comienza oficialmente la Guerra del Pacífico. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbase, dele like y comparta para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron en esta guerra. También puede seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de turismo, RAX Norte Chile Tours. Nos vemos en un próximo video.